Listo. Muy bien. Muy bien, buenas tardes con todos. Entonces vamos a seguir con este calendario de Adviento. Para el día de hoy tenemos una técnica que se llama One to One, conversemos, o bueno, en español es uno a uno. Mi nombre es Luis Muñoz, Agile Team Facilitator de Mochilab. Bien, entonces, antes de empezar a cerrar el tema, vamos a ver un poco la agenda. Primero vamos a hacer una introducción, después vamos a ver qué es One to One. Vamos a ver ya un adelanto, es una reunión, en verdad. Vamos a ver la estructura de un one-to-one, vamos a dar algunos tips para que sea una reunión efectiva. Después vamos a ver los errores que debemos evitar cuando tengamos una reunión one-to-one, una reunión uno a uno, preguntas eficaces que se deben hacer en estas reuniones y finalizaremos con algunas conclusiones. Bien, entonces, para empezar, acá tengo una pregunta. Saben que pueden levantar la mano para participar o en cualquier momento en que tengan alguna consulta pueden levantar la mano y mis compañeros me estarán indicando para hacerles el paso para que puedan participar, ¿no? Entonces acá tenemos una pregunta que dice, ¿todos tendremos las mismas motivaciones? ¿Alguien que pueda? Sí, sí, por favor. Lisa, ayúdame que levanta la mano. Sí, José Luis, tenemos a Victoria y luego a Brenda Laguna. Ya, Victoria, por favor, coméntanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Considero que no todos tenemos las mismas motivaciones y que incluso cada uno va a ir cambiando. A algunos nos puede motivar mejorar como persona en lo académico, en lo profesional. A otros les puede motivar generar mejoría en el resto de un grupo. O a otros ya la motivación que va más pegado a lo económico o al estatus que uno puede llegar a tener. Excelente. Muchas gracias, Victoria, por tu participación. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, adelante, Brenda. Brenda. Quizás tiene problemas con su audio. Si nadie más ha levantado la mano, Liz. No, José Luis. Sigamos Ya, para okay. que Brenda corrija sus problemas de conexión y continuamos. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Brenda, ¿verdad? Adelante. Estaba bloqueado, lo siento, buenas tardes. Sí, bueno, es lo que le estaba comentando ahora que también no pienso como Vicky, de que cada persona tiene diferentes motivaciones y también, por ejemplo, algo que alguna vez en alguna capacitación nos comentaron de que incluso para el reconocimiento, cada persona tiene una forma de motivarse, ¿no? Por ejemplo, algunas necesitan el contacto físico para que sientan ese reconocimiento, otras simplemente que les den un premio o algo así, ¿no? Y Excelente bueno, gracias. Excelentes respuestas, muchas gracias. Están en lo correcto, ¿no? Entonces, en resumen, todos tenemos diferentes motivaciones. Va a depender también de la circunstancia, de la situación en la que estemos, ¿no? No voy a pronunciar mucho más, solo quería llegar a ese punto nada más. Otra pregunta, no es para que la respondas, es ya un poco introduciéndonos al tema de hoy, ¿no? En general, bueno, nosotros quizás como líderes, o en algún momento quizás también ya tengamos que ser subordinados, si es que no lo tenemos ahora, ¿realmente sabemos qué es lo que más les motiva a nuestros empleados? ¿O asumimos saberlo? Puse esta pregunta porque a veces creemos saber, ¿no? O asumimos saber qué es lo que les motiva, o quizás tendemos a generalizar, ¿no? Que a todos les motiva cierta recompensa, por así decirlo, ¿no? Y puse entre corchetes empleados porque, si bien cierto, es una técnica que se usa para las empresas, pero también se puede llevar al ámbito personal, ¿no? A veces es importante saber también qué les motiva a los que nos rodean, ¿no? A nuestros seres queridos, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿sabemos qué es lo que más les motiva a nuestros empleados o asumimos saberlo? Es una pregunta no es para responder, solo es introductoria. Y la otra pregunta es también introductoria. ¿Alguna vez hemos conversado con ellos, con los empleados o con los que están a nuestro cargo,
hemos conversado más allá de solo reuniones laborales o solo de reuniones informales. Alguna vez hemos tenido una conversación como privada para hablar específicamente de cómo está, de metas, inclusive más allá, ¿no? De solo ver su desarrollo, su desempeño o indicadores, ¿no? Entonces, es una pregunta abierta, ¿no? Entonces, ya con esas preguntas de si conocemos o si alguna vez nos hemos reunido con nuestros empleados, por así decirlo, o con los que trabajan con nosotros, para que suene, para que sea de mejor manera, es que nace algo que se llama one-to-one, ¿no? Antes de entrar al one-to-one, acá hay hace unos días se dio una capacitación de los Moving Motivators, que son básicamente 10, esto viene del Management 3.0, que justamente son 10 maneras en las cuales uno le puede tener motivación, ¿no? Algunos tienen motivación por la curiosidad, por la honra, por la aceptación, por la maestría de seguir aprendiendo, por el poder, ¿no? De tomar decisiones, por la libertad en su trabajo, las relaciones, el orden, las metas y el estatus, ¿no? Esto solo para mostrar que en verdad cada empleado puede estar motivado por diferentes maneras, ¿no? No necesariamente todos van a encajar en una, cada quien puede tener sus 2 primeros, sus 3 primeros, ¿no? Entonces, por eso decía que realmente conocemos las motivaciones de nuestros trabajadores, ¿no? Esto solo como un ejemplo, ¿no? Bien, entonces, generalmente tenemos muchas reuniones, ¿no? Ya están normalizadas las reuniones colectivas, siempre hay reuniones de trabajo grupales, inclusive con nuestros propios equipos, reuniones de trabajo grupales, pero generalmente no se tiene una costumbre de tener reuniones uno a uno, ¿no? O personales con las personas con las cuales trabajamos, ¿no? Con las cuales lideramos. Por eso justamente nace One to One, ¿no? Que la importancia de plantear un calendario de reuniones personales, ¿no? Donde cada empleado exponga sus preocupaciones. Entonces, segundo. Ok. Entonces, básicamente ahí nace, eso es lo que es One to One, ¿no? Uno a uno en español. Básicamente uno a uno es una reunión, un encuentro breve entre el responsable y un trabajador, ¿no? Es una reunión con un propósito de detectar problemas, necesidades, mejorar la productividad, impulsar un proyecto con nuevas ideas, ¿no? Vamos a ver lo poderosa en verdad que es una reunión en verdad, no es muy compleja, pero sin embargo implica mucho, ¿no? Va más allá de solo conversar con la persona, con tu trabajador o con tu empleado, ¿no? Va más allá de eso. Y vamos a ver esta técnica de one to one. Bien, algo importante también, empezando un poco también como introducción, es que generalmente la mala comunicación en las empresas produce muchos problemas, ¿no? Afecta generalmente la productividad, ¿no? Esto es algo que pasa mucho en general, hay problemas de comunicación y por eso en verdad se ve afectado la productividad. Quizás a veces creemos, ¿no? Creemos que todo está bien, ¿no? Quizás no conversamos, no profundizamos con nuestros trabajadores, ¿no? Pero en verdad, si nosotros aplicamos esta técnica y realmente vemos más allá de lo que solo lo vemos grupal, entonces vamos a poder justamente mejorar la productividad de ellos, ¿no? Entonces, las reuniones one-to-one son una herramienta para mejorar la comunicación, lograr que los empleados estén más felices, más comprometidos con la organización, atraer y retener talento, ¿no? Entonces, si tenemos empleados motivados, más felices, comprometidos, por lo tanto, va a mejorar la productividad de ellos, ¿no? Repito que si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano en cualquier momento y se hará suelta en este momento, ¿no? Porque básicamente hoy es casi todo es teoría, no tenemos como una práctica, entonces cuando tengan preguntas solo levanten la mano. ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano? Sí, tenemos a Victoria Suárez que levantó la mano. Victoria, cuéntanos. Sí, yo quería hacer una consulta. ¿Qué diferencia o es lo mismo referente a las reuniones de feedback que a veces se manejan entre colaborador y jefe? Bien, entonces el feedback en sí sería como la retroalimentación que se da, ¿no? Feedback es retroalimentación, ¿ya? Y el feedback generalmente puede ser personal o puede ser grupal, pero las reuniones de one-to-one es uno a uno, ¿no? Y dentro de ellas sí se puede dar feedback. O sea, el feedback está contenido dentro de una reunión one-to-one, ¿no? No sé si me dejo entender. Es más, el one-to-one está un poquito más tiene una estructura, ¿no? El feedback, al menos yo lo veo como la retroalimentación que se dan, ¿no? A ambos. Por ejemplo, dentro de una reunión one-to-one tiene que haber un feedback, ¿sí? Entonces es parte de. Es parte de, ¿no? Es parte de. Si lo vemos de esa manera, es parte de.
Porque tú una reunión one-to-one no lo puedes tener con un equipo, ¿no? Porque obviamente es uno a uno, pero tú sí como líder puedes darle feedback a todo tu equipo, ¿no? Por ahí va un poquito la diferencia. Y el día de mañana también, ya como adelanto, se va a dar una capacitación justamente de cómo dar un buen feedback, ¿no? Y unas técnicas de feedback también, que va complementado con lo que estamos ahorita aprendiendo. Gracias, Victoria, por tu participación. Bien, entonces, vimos que mejora la comunicación al tener empleados más felices y más comprometidos, entonces mejora la productividad, ¿no? Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, hola José, te habla Gina Marengo de Auditoría. Gina, José, ¿qué tal? ¿y cómo podemos mejorar el problema de comunicación? Porque sí es uno de los problemas que nosotros tenemos aún como corporación. O sea, con el one-to-one o hay otras tips o herramientas, porque a veces hay temas que se pasan, a veces las personas depende de muchas cosas, ¿no? Del tema de confianza, del tema de ser asertivos o el tema de cada detalle en tu trabajo, de poder comunicarlo oportunamente también. Porque por ahí hemos visto que a veces tenemos problemas, hasta incluso problemas tan insignificantes como el tema de si nos funciona bien el teléfono o no, si tenemos red o no en tal zona, te va a conllevar justamente a dilatar a veces tiempos. Y a veces las personas lo asumimos como una normalidad y no lo elevamos en el momento y eso a las finales también es información que no cuentan las otras áreas. Entonces, todo es un tema de comunicación. Entonces, ahí aparte, cómo se va reforzando ese tema de poder, de tener esa confianza en comunicar los problemas en el momento que suceden. Listo, entonces en verdad es muy amplio, ¿no? La comunicación en general, pero voy a orientarle un poco a la técnica one-to-one, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un empleado que tiene un problema, ¿no? Un empleado o alguien. Entonces, generalmente, como tú dices, ¿no? Es que quizás a veces tendemos en creer de que todos nos comunicamos de la misma manera, ¿no? Hay estilos de comunicación, tipos de comunicación. Entonces, generalmente no todos tenemos la misma comunicación, ¿no? Y algunos justamente estamos en un proceso de ser asertivos, otros tienen una comunicación pasiva, otros quizás agresiva. Entonces, debemos justamente primero tratarlos de acuerdo a su comunicación, pero a lo que iba es que, por ejemplo, en una reunión one-to-one, tú con alguien, con tu subordinado, puedes justamente tocar estos temas, ¿no? Puedes preguntarle qué dificultades tienes, hay algo que yo te pueda ayudar, tienes todas las herramientas para mejorarlo. Entonces, a lo que voy es que en tu equipo tienes la oportunidad de conversar personalmente con él, ¿no? Y pedirle justamente esa información, ¿no? O sea, detectarlo a tiempo. Como tú dices, a veces, voy a un caso, ¿no? Un empleado puede tener algún problema, ¿no? Y quizás no lo comunica porque no lo comunica en grupo porque justamente es una persona, hay un tipo de comunicación que no recuerdo el nombre, pero justamente es una comunicación un poco pasiva, ¿no? No lo comunica en grupo porque no tiene esa confianza quizás, o todavía está creciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante crear espacios personales con cada individuo de nuestro equipo, ¿no? Para que darle la oportunidad de que también ellos nos comenten, o darles esa confianza. Un poco las reuniones one-to-one, más adelante lo vamos a ver, generalmente no es que a la primera, ¿no? Con estas personas que quizás nos cuesta comunicar a veces, no es que a la primera te van a decir todo, ¿no? Sino es una manera de empezar a ganarse la confianza, ¿no? Tienes que empezar a ganarte la confianza como líder de un equipo, ¿no? Tienes que ganarte la confianza. Sí, en general, eso es lo que te podría comentar ahora porque la comunicación es muy amplia, ¿no? No es el tema de hoy y solo te podría comentar eso por ahora, ¿no? Espero algo haya ayudado. Sí, está bien, José. Gina, ¿verdad, no? Sí, déjame anotar acá tu participación. Muy bien, Gina. Gracias por tu pregunta. Sí, recuerden que hay tipos de comunicaciones, ¿no? Todas las personas no nos comunicamos de las diferentes maneras, ¿no? Quizás ese podría ser un buen tema para expandir en otras capacitaciones. Entonces ya vamos a estas reuniones de confianza, vamos a llamarlos con nuestros colaboradores, ¿no? Esa es una estructura. Sin embargo, la reunión one-to-one debe ser algo estructurado, sí, pero que no se tome como algo fijo, ¿no? Ese es un ejemplo, porque básicamente vamos a ver más adelante que todas las personas no somos iguales, ¿no? O sea,
una conversación que tú tengas con un empleado, con un subordinado, con otra persona no va a ser la misma, ¿no? No le vas a dar el mismo mensaje el mismo speech, ¿no? El mismo mensaje. Entonces, cada persona es diferente. Entonces, este es un ejemplo de una estructura básicamente sencillo. Primero puedes tomarte un tiempo para hablar de cómo está, de qué le preocupa, conocerle quizás un poco más, ¿no? Abrir tú también, tomar un pequeño tiempo para eso. Después puedes pasar a hablar de los objetivos, que es básicamente de cómo hace su trabajo, qué preguntas tiene, hay alguna decisión que tú como líder o jefe hayas tomado y no entienda, por ejemplo, ¿no? Y muy importante, y es parte fundamental de estas reuniones, es una conclusiones al final, ¿no? Ambos se llevan tareas, ambos se llevan actividades de esta conversación, ¿no? No solo es una conversación como, ¿cómo estás? Allá bien, ¿no? Entonces, es básicamente, tiene una estructura, ¿no? Esta es una estructura básica de un one-to-one, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver algunos consejos para que sea productiva. Como dije, no solo es reunirnos y pasar el tiempo, ¿no? Y conversar de cualquier tema, ¿no? Entonces, algunos consejos para que estas reuniones sean efectivas. Primero hay que crear un espacio seguro y cómodo. Básicamente, acá lo que decía, ¿no? Muchas personas tienen diferentes tipos de comunicación, entonces no todos van a querer entrar en este ambiente de confianza, ¿no? De contarse los problemas o contarse cómo está pasando en ese momento que es en el área, ¿no? Entonces, por eso es importante que se cree un espacio seguro, que sea cómodo, ¿no? Ir a un ambiente en donde no haya, obviamente no estén otras personas escuchando, pues, ¿no? Una conversación privada entre un empleador y el trabajador. Para justamente generar este espacio, pues, ¿no? Se le menciona también que es un espacio seguro, que obviamente nada de lo que se diga ahí lo van a estar comentando con el resto, sino que es una conversación de confianza, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Empezar a ganarse la confianza de los colaboradores. Otro consejo también es establecer una duración corta y una periodicidad. Generalmente se recomienda entre unos 20 a 40 minutos, dependiendo de si las primeras veces, ¿no? Quizás las primeras veces necesites un poco más de tiempo para poder conocerle o para poder abrir una conversación. Y por otro lado, también debe estar calendarizado, ¿no? O sea, no solo debe ser una espontánea de vez en cuando, ¿no? Sino debe ser cada cierto tiempo para que también se vea un compromiso, ¿no? Una preocupación del empleador hacia la persona, ¿no? La frecuencia puede ser semanal, mensual, quincenal, ¿no? Dependiendo de los casos. Bien, escuchar de forma activa. Bueno, acá tengo una pregunta para no hablar yo nada más. Gracias por los que ya han intervenido también. ¿Qué es la escucha activa? ¿Se puede levantar la mano para responder? Sería excelente, por favor. Sí, vamos a responder. ¿Qué entienden por escucha activa? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Poner atención. Poner atención. Muy bien. Anótalo, Liz. ¿Quién? No pude ver quién Fue participó. Cristian Aranera. Y ahora Ok. tenemos la participación de Jenny Sedano. Jenny, sí, adelante, Jenny. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo entiendo como escucha activa es prestarle atención a la persona que nos está conversando directamente, mirándolo a los ojos, o sea, estar con todos los sentidos en eso, ¿no? Porque muchas veces podemos tener una mala práctica es de que nos están hablando y nosotros podemos estar haciendo otras cosas. Entonces, no generamos confianza en las personas o un ambiente propicio, ¿no? Para poder entablar una conversación. Excelente. ¿Sí? ¿Hay otra mano levantada? Sí, tenemos la participación de José Vázquez. José. Hola, ¿me escuchan? Sí, José, adelante. Buenas tardes. Sí, bueno, también escucha activa se entiende por tener enfoque y concentración no solamente en la comunicación verbal, sino también en la comunicación no verbal que tiene nuestro interlocutor.
porque nuestro interlocutor nos podría estar diciendo que está muy bien el trabajo, pero su rostro puede denotar estrés, fatiga y una serie de emociones, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Excelente, muy bien. Entonces, todas las respuestas que han dicho También ustedes. tenemos la también tenemos la Sí, sí, sí. participación de Adelante. Margarita Muñoz. Adelante, Margarita. Hola, Sí, Margarita, buenas tardes. buenas ¿Qué tardes, tal? diputado. Adelante. Bueno, escuchar hasta que termine de hablar el, el emisor, el receptor debe escuchar y luego ya poder hacer alguna consulta que no se haya tenido claro. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Entonces, todas las respuestas que han dicho ustedes se complementan, ¿no? Escuchar es prepararse, en verdad, hay que prepararse para escuchar activamente, ¿no? Como decían, no recuerdo quién decía, eliminar las distracciones, ¿no? Lo que decía José también, hay que estar atentos al lenguaje verbal y no verbal también. Entonces, justamente eso es en verdad la escucha activa, ¿no? Preocuparse justamente por la persona que está en tu delante, ¿no? Y también escuchar activamente es proporcionar una retroalimentación adecuada. Bien, entonces, justamente en esa reunión de one-to-one es muy importante eso, ¿no? No hay que olvidar que el objetivo de la reunión es conocer los problemas, necesidades del empleado para ayudarle, por lo que tenemos que poner en marcha la escucha activa, hacer preguntas, hablar poco, ¿no? Observar sus gestos, ¿no? Observar cómo está, quizás está un poco nervioso y nuestras preguntas están siendo un poco, no le están poniendo cómodo, entonces, por eso es que no es como el mismo tratamiento para cada persona, ¿no? Cada reunión one-to-one deberíamos, como líderes, desarrollar esas habilidades, ¿no? De entender a nuestros empleados. Y lo que decía José, ¿no? Hay que tener en cuenta la comunicación no verbal. Por ejemplo, el tono de voz. Acá hay algunos ejemplos, brevemente, no voy a profundizar en este tema, pero por ejemplo, un tono, a veces van de bajito y van alto, ¿no? Entonces, o van alto y bajan, entonces el tono ascendente es justamente muestra inseguridad, ¿no? Voz temblorosa. Un tono alto, en cambio, muestra autoridad, ¿no? Muestra que está seguro, que está conversando. Por ejemplo, la posición de las manos, cuando están manos cruzadas, es una actitud hostil. Palmas visibles, siempre el mostrar las palmas sabemos que es símbolo justamente de honestidad, de sinceridad. Las formas de mirar, si te están mirando a ti, ¿no? Si cuando estás hablando con él y está mirando a los ojos, entonces quiere decir un interés, ¿no? También, si mira a otro lado, ¿no? Repetidamente, rápido, muestra inseguridad. Tocarse la cara, hay algunos, se relaciona justamente, tocarse la nariz, perdón, a taparse la boca con falsedad. Rascarse la oreja como dudas, desacuerdo, ¿no? Muchas veces no somos conscientes, ¿no? De nuestros lenguajes no verbales, pero dicen mucho, en verdad, de cómo estamos y lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Cruzar los brazos, por ejemplo, estar a la defensiva, ¿no? Quizás el temblar las piernas o el cruzar los tobillos, nerviosismo, ¿no? Son algunos ejemplos. Bien, entonces justamente en estas reuniones tenemos que mantener esta escucha activa, ¿no? Tenemos que darnos cuenta del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de nuestros colaboradores. Algo importante también es preparar la reunión. Es importante conocer el trabajo del empleado, su función, ¿no? En verdad no debe ser algo improvisado, sino como líderes deberíamos justamente saber qué es lo que hace, ¿no? También preparar algunas preguntas, ¿no? No ir como sin nada a esa reunión, no solo reuniones para conversación, ya tener algunas preguntas que quizás nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia o a lo que sabemos de él, puedan ayudar. Algunos ejemplos son cómo se siente en el trabajo, si pudiera cambiar algo que cambiaría, ¿no? Del trabajo, tiene alguna idea, etcétera, ¿no? Importante preparar la reunión. Algo también es establecer tareas para cada uno, ¿no? Ojo que no solo es como tareas para él, ¿no? Sino es ambos, ¿no? Tanto tú como líder y como él también deberíamos salir de esta reunión con actividades, ¿no? Con tareas. Al final de la reunión, realizamos esas tareas, ¿no? Importante también hay que escribirlas, ¿no? No solo que queden de conversación, las podemos después pasar por correo, es un ejemplo, y después, más importante, no olvidar de hacerlo, ¿no? No olvidar de hacer justamente nuestros compromisos o tareas. Bien, errores que debemos evitar, ¿no? Cuando estemos en esas conversaciones uno a uno.
hablar solo de trabajo, ¿no? Entonces, no es una reunión como para decir, ah, ya, mira, de esa fecha te fue tanto, vendiste tanto, hiciste esto, ¿no? No es, se puede tocar el tema de indicadores, sí, brevemente, pero es básicamente no solo se habla de trabajo, ¿no? Es para ver su estado, sus motivaciones, va un poco más allá de esta reunión. Entonces, no solo hablemos de trabajo, ¿no? Porque el objetivo justamente es conocer lo que le puede estar afectando la motivación del empleado, tanto del punto de vista personal como profesional. Por eso es tan importante que se sienta cómodo, que haya este ambiente de confianza, ¿no? Y como dije, no solo hablar de trabajo, ¿no? Debe ser una conversación genuina y sincera. Otro error que debemos evitar es cancelar las reuniones. Si ya lo hemos fijado para tal día, hay que esforzarnos por hacerlo, hay que separar esa fecha y hacerlo, ¿no? Porque justamente eso también comunica a la persona, al empleado que nos vamos a reunir, ¿no? Comunica el compromiso que tenemos con él, compromiso, si realmente justamente estamos buscando esa oportunidad de conversar con él, ¿no? Entonces, no cancelar estas reuniones, ¿sí? Bueno, siempre hay circunstancias excepcionales, ¿no? Pero en ese caso se le explica, ¿no? Se le da a entender la razón de por qué fue, pero solo en casos excepcionales. Otros errores también es no controlar el tiempo, ¿no? Sabemos que el tiempo es importante de todo lo que hacemos y no es un tiempo en verdad desperdiciado el tener estas reuniones. Vamos a ver después que es muy productivo en verdad tener estas reuniones con nuestros colaboradores para motivarlos, para ayudarles y para guiarles, ¿no? Entonces, algo que no debemos hacer es dejar de controlar el tiempo, ¿no? Debe tener un tiempo límite. Obviamente podemos pasarnos pocos minutos, tampoco hay que ser como, ah, ya se acabó el tiempo, bueno, ya terminamos, ¿no? Porque no va a ser genuino, entonces debemos justamente evitar eso, ¿no? No alargar mucho la reunión y respetar el tiempo previsto, ¿no? Recuerden que el concepto de time box básicamente es no demorar más de lo que hemos establecido, ¿no? Generalmente. Si acabamos un poco antes, está bien, tampoco debemos forzar las conversaciones, ¿no? Debemos ir generando confianza en el colaborador. Otro error es no preguntar la opinión del empleado, ser básicamente uno el centro de la reunión, como si quisieras que te conozcan a ti, ¿no? Hablas de lo que a ti te motiva o hablas de lo que tú como jefe hiciste, hablas de lo que tú, entonces, y al final el empleado, o inclusive tú dices, a mí tu trabajo me parece esto, ¿no? A mí tu trabajo, yo veo esto, yo veo que tú puedes, entonces, no es eso, ¿no? Es de ambos, entonces, no debemos justamente perder esa oportunidad, porque ese es el propósito, en verdad, de una reunión one-to-one, ¿no? Porque ahí justamente vamos a entender el problema del trabajador y eso va a ser fundamental para poder después ayudarlo, ¿no? Solucionarlo. No establecer tareas, creo que ya lo había mencionado. Esta reunión debe salir con pendientes para ambos, ¿no? De esta forma podemos tomar acciones de mejora. Algo más que debemos evitar es que no sea uno a uno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que la reunión es entre ambos, ¿no? O sea, estamos dos. No es para hablar de otras personas, ¿no? No es para hablar como, no nos vamos a juntar a hablar de terceras personas. Es como yo como trabajador, yo como empleado, yo como jefe, o tú, ¿no? En ese caso, si se dirige a la otra persona, tú como mi líder, ¿no? O como mi jefe, esto, ¿no? Es yo tú nada más, no es como él o terceras personas, ¿no? Es para hablar de los que estamos ahí. Algo importante también, como quizás lo estoy dando como del punto de vista del jefe, ¿no? Del líder de la persona que está a cargo, ¿no? Pero también tómenlo en cuenta como cuando ustedes en algún momento les llamen a hacer una reunión one-to-one, ¿no? Es para ambos también. No debemos sesgar o prejuzgar a las personas, ¿no? Como jefe, quizás tengo un empleado que llega tarde, ¿no? O decir, bueno, él lleva nunca tarde, entonces, bueno, esta reunión, ¿para qué, no? O lo sesgamos, ¿no? Quizás creemos de que todos van a pensar como nosotros, entonces, debemos evitar eso, ¿no? Sesgar, encasillar, prejuzgar a las personas, ¿no? Nos quita la visión de mejora, nos da falsas interpretaciones, ¿no? Entonces, y nos quita la visión de que la que las personas también pueden llegar a mejorar, pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, no debemos justamente sesgar a las personas.
Y mantener también el mismo formato para todos, ¿no? O sea, tener las mismas preguntas, algunas quizás sí van a ser similares de hecho, pero mantener siempre lo mismo, ¿no? El mismo mensaje, entonces quizás, como dije, como vimos al inicio, para cada persona tiene diferentes motivaciones, es más, puede estar pasando situaciones en su vida diferentes al resto, otras oportunidades familiares, personales, no sé, muchas maneras. Entonces, no debemos justamente mantener el mismo formato para todos, ¿no? El mismo mensaje para todos. Como dice ahí, no todas las personas son iguales, no todos los momentos en la vida de las personas serán los mismos, no todas las conversaciones deben ser estructuradas, deben ser repetitivas. Debemos evitar tener distracciones también, ¿no? O sea, si ya nos juntamos con la persona para conversar, como, bueno, dejar al lado los correos, dejar al lado el celular inclusive, ¿no? Quizás tenerlo ahí cerca si hay una urgencia, pero generalmente debemos enfocarnos, ¿no? En esos 20 a 40 minutos que tengamos debemos eliminar la distracción, ¿no? Debe ser la conversación genuina entre ambos. Bien, entonces esos son los errores que debemos evitar. Ahora vamos a pasar qué preguntar, ¿no? Algunas preguntas efectivas para hacer un one-to-one. Ojo que son, como dijo, ejemplos, va a depender de las personas, de muchos factores, en verdad, ¿no? Vamos a ver un caso acá. Acá sí voy a necesitar la participación. Tengo 2 preguntas acá. Tenemos un empleado que llega tarde, entonces, en una reunión que tengamos, tenemos 2 opciones. Primero, preguntarle, ¿por qué llegas tarde? Y la otra, ¿cómo afecta al equipo que llegues tarde? Acá sí quisiera su participación, pueden analizarlo. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor pregunta para hacer, ¿no? ¿Por qué llegas tarde? ¿O cómo afecta al equipo que llegues tarde? ¿Sí? Si alguien quiere participar, levanta la mano. Adelante, Gina Marengo. Gracias, Liz. Bueno, creo que sería la segunda, cómo afecta al equipo que llegues tarde, porque la primera, ¿por qué llegas tarde? Es como que estoy, bueno, cuestionando a veces sin saber, porque primero creo que deberíamos saber cuál es la motivación para que llegue tarde, y lo segundo sí, porque así puede ver el impacto de justamente de su tardanza, ¿no? Es un poco que lo concientizo o lo sensibilizo a cómo afecta justamente el tema que llegue tarde, ¿no? Entonces ahí yo puedo lograr un mayor compromiso para ver su cambio, ¿no? Excelente, Gina. Esa es la respuesta. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Sí, tenemos a Pedro Ríos y luego a Cristian Araneda. Sí, ingeniero Pedro, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera pregunta, como decía Gina, ¿por qué llegas tarde? Como que estás de frente cuestionando y sin conocer absolutamente nada, ¿no? La segunda pregunta es la más asertiva porque estás como que haciendo ver que llegar tarde es algo que no debe porque va a perjudicar al equipo. Entonces, es una forma más quizás suave de preguntar que la primera, ¿no? La primera es muy, digamos, ¿cómo te puedo decir? Confrontacional, ¿no? Excelente, ingeniero Pedro. Muchas gracias. Después Adelante. teníamos a Cristian Araneda también la participación. En lo que yo expongo, que también estoy de acuerdo con lo que nos puesto con Gina y con Pedro, es la segunda, porque ¿por qué llegas tarde? Es mucho cuestionar a la persona, porque como se menciona, hay motivos diferentes por qué puede hacerse, puede haber llegado tarde, ¿no? Pero para que pueda concientizarse y entienda por qué es importante el trabajo de equipo, se le menciona esa la pregunta, ¿no? Porque entienda, ¿no? Que él forma parte de un equipo y ese equipo requiere él que también esté presente para toma de decisiones y con eso formar un compacto, un socio interno para nuestras operaciones día a día. Eso es lo que nosotros pagamos como acá, como en mi área, más que todo en el almacén. Siempre eso, ¿no? Y vengo así, vamos ayudando, vamos formando lazos. Excelentes respuestas. Muy bien. Están en lo cierto todos, ¿no? No podría complementar más.
Y nótese que, si bien es cierto, esa es una pregunta que lo estoy enfocando un poco en el ámbito laboral, pero también puede ser en lo personal, ¿no? Generalmente a nuestros hijos o a alguien, podemos meditar un poco en las preguntas que les hacemos, ¿no? Porque a veces somos quizás como muy directos, ¿no? O por qué, ¿no? Sino debemos hacerles, lo que pasa es que la segunda pregunta también te lleva a la introspección, ¿no? Te lleva a pensar, ¿no? En qué estoy haciendo. Entonces, también lo podemos aplicar en el ámbito personal. Vamos a ver ahorita justamente acá las diferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien por qué llegas tarde, su respuesta va a estar un poco en el pasado, ¿no? Llego tarde porque me deja el bus, porque esto, porque pasó lo otro, porque esto, ¿no? O sea, puede tender a llevarse eso, a quizás a tomarlo mal, pero sin embargo, si le preguntamos cómo afecta al equipo que llegues tarde, lo lleva a la introspección, ¿no? Entonces, uno mismo, nosotros ahorita leyendo estas dos preguntas nos damos cuenta cómo lo analizamos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, es tal cual lo que ustedes han dicho, ¿no? Ahí nos damos cuenta que realmente al llegar tarde no solo es como afectarme a mí mismo, ¿no? Sino también afecto al equipo, afecto a mis compañeros, afecto a muchas cosas, ¿no? Entonces, esa sería una manera de preguntar efectivamente. Preguntas que le lleven justamente a la introspección, ¿no? Otra cosa es también no intentar darle la solución, ¿no? En verdad, como dicen, puede haber muchas maneras que llegue tarde, puede haber quizás pasado alguna emergencia o algo, ¿no? Pero quizás, a veces quizás nosotros queremos siempre darle la solución, ¿no? En verdad es la vida personal de cada uno, entonces, ¿quién más que ellos que manejan sus tiempos? Entonces, en lugar de darle la respuesta para que llegue temprano, podríamos hacer otra pregunta también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podrías hacer para que no suceda? ¿Cómo podrías hacer para que no llegues tarde, ¿no? Entonces, la misma persona va a ir meditando, va a ir analizando, ¿no? Y algo importante también es que usar preguntas abiertas, ¿no? Las preguntas abiertas son las que justamente llevan al análisis. Las preguntas cerradas son las que se contestan con sí, no, ¿no? Como estás bien, sí, no. Entonces, debemos usar preguntas abiertas y también algo importante es no tener miedo al silencio, ¿no? En esta parte decíamos justamente que el hacerle una pregunta, ¿cómo afecta al equipo que llegue tarde? Le va a llevar a la introspección, ¿no? Quizás le hacemos esa pregunta y la persona demora en responder, ¿no? A veces nos tenemos miedo al silencio, ¿no? Es quizás un poco incómodo, pero debemos tener el tino de ver cómo está la persona y si realmente está pensando, hay que darle su espacio, ¿no? No hay que meterle otra pregunta. A veces tendemos a chancar las conversaciones, ¿no? A hablar y hablar y hablar. Entonces, si le hacemos una pregunta que puede ser esta en general, que le lleve a introspección, entonces no tenemos que tener miedo al silencio, ¿no? Debemos justamente esperar un poco, la persona está dando sus ideas, está meditando quizás en cómo responder, entonces también es algo importante cuando hagamos algunas preguntas efectivas, ¿no? Algunos ejemplos, como dije, repito, son ejemplos, no es necesario que hagan siempre las mismas. Por ejemplo, como líder, ¿cómo me necesitas? ¿Qué necesitas que te ayude como líder? ¿Hay alguna decisión que haya tomado recientemente que no entiende completamente? ¿Por qué? ¿No? Para que sea una pregunta, para que no sea una pregunta cerrada, ¿no? ¿Por qué, no? ¿O qué decisión? Explícame, ¿no? Siempre hay que preguntar un poco más, ¿no? Dependiendo obviamente de la persona. Como dije al inicio, hay personas que les haces una pregunta y ellos mismos son, ¿no? Te responden todo. Es más, tienes que controlarlos más bien. Pero hay otras personas que les das preguntas y dudan todavía, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona. Si fueras yo, ¿qué cambiarías en la organización? Si fueras yo, ¿cómo harías esto? Si fueras yo, ¿qué harías? ¿No? Cosas así, ¿no? Son ejemplos. ¿Qué necesitas mejor para gestionar tus iniciativas? ¿Tienes algún inconveniente con algunos equipos que te he dado? ¿Tu computadora está bien? ¿No entiendes algún indicador que tenemos? ¿Entiendes esto, no? Al inicio hablamos un poco de la comunicación. Entonces, esta es una gran oportunidad para justamente atacar de raíz, ¿no? Esos puntos. Todo en un ambiente de confianza, ¿no? Entonces, acá debemos justamente aprovechar estas reuniones para conversar sobre ello, ¿no? Es más, podríamos justamente sacar mucho provecho de eso, ¿no? Otros ejemplos también, ¿qué ha estado en tu mente esta semana, no? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son tus metas, no? ¿Conoces algunas preguntas que también en algunas reuniones que he tenido, por ejemplo, conoces los valores de la empresa? Es algo, me gustó mucho también porque
me da a entender por qué estamos, ¿no? Conoces los valores, conoces la misión, ¿no? Y obviamente si no lo conoce hay que explicarle, hay que motivarle a que lo estudie, ¿no? Y poder hacer una tarea para la siguiente actividad. ¿Cuándo te sentiste más feliz, más productivo en esta semana, ¿no? Son ejemplos. ¿Dónde sentiste fricción? ¿Qué te incomodó esta semana? Cosas así, ¿no? ¿Qué comentarios tienes para mí? Lo importante, como dije, es una conversación de ambos, ¿no? No solo en verdad, con estas conversaciones vamos a mejorar tanto los colaboradores como los jefes, ¿no? Los líderes. Es una oportunidad también para que los líderes puedan aprender y puedan mejorar, ¿no? A veces asumimos, ¿no? Como dije al inicio, asumimos de que quizás conocemos o sabemos todo, o quizás asumimos que quizás ya conversamos de manera muy, a veces, obviamente quizás no en el trabajo, pero estamos y conversamos un poco superficial con alguien, quizás, pero es importante, en verdad, tener estas reuniones un poco de confianza con esos colaboradores. Bien, entonces, para ir concluyendo, algunas conclusiones, hay que tener en cuenta que son conversaciones de desarrollo, ¿no? No son conversaciones para hacer seguimiento, no son conversaciones para solo pasar el tiempo, sino es muy poderoso, en verdad, porque son conversaciones de desarrollo, ¿no? Tanto desarrollo para el colaborador como para el mismo líder, ¿no? Es importante tener esa conexión, como hablamos al inicio, conocer sus motivaciones, ¿no? Trabajadores motivados, ayudarles, ¿no? Darle las condiciones, en verdad, ¿no? Porque la motivación, en verdad, es un tema muy amplio, pero darle las condiciones, ¿no? Para justamente que puedan trabajar motivados y puedan ser más productivos, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? Que son conversaciones de desarrollo. Algo importante también es que no solo son reuniones, conversas, sino van a generar crecimiento empresarial, ¿no? Se va a ver resultados en la productividad del trabajador y también profesional. Acá, claro, acá relacionado con el primer punto, ¿no? Porque también dentro de esas conversaciones se podría incluir cómo se está creciendo él también, ¿no? Cómo ves creciendo a tu colaborador, ¿no? Pueden hablar de eso abiertamente, ¿no? Cómo se siente el creciendo, qué metas tiene. Entonces, por eso es desarrollo, tanto profesional de él y es también y esto se traduce en algo empresarial, ¿no? Enfocarse en la persona también. No tener un solo mensaje para los mismos, ¿no? Quizás conocerles, hay que enfocarnos en la persona que está ahí, olvidarse de las distracciones, como dijimos, ver su lenguaje no verbal, ¿no? Hay que enfocarse en él, ¿no? Y no verlo como lo que somos, ¿no? Somos personas con motivaciones, con sueños, con debilidades, con desafíos, con todo, ¿no? Y con mucho potencial también, de hecho. Entonces, por eso debemos enfocarnos en la persona. También debemos ser consecuentes con lo que se dice o se acuerda, ¿no? Quizás hacemos una reunión one-to-one y conversamos bonito, todo, y al final no cumplimos los compromisos, ¿no? O quizás le decimos, sí, mira que yo me preocupo por ti, que esto, y después en el transcurso del mes ni lo vemos, ¿no? Ni lo saludamos, nada. Entonces, en verdad debemos ser consecuentes, ¿no? A veces debemos ser consecuentes con lo que decimos, en verdad con todo, ¿no? Con lo que pensamos, con lo que hacemos. Y con lo que acordamos también, ¿no? Debemos darle seguimiento y cumplir estos compromisos que salen de esas reuniones. Y también es una herramienta flexible, ¿no? La esencia es eso, o sea, pueden al inicio mostrar una estructura, ¿no? Que primero se hace un saludo, una conversación, y pueden emplear diferentes herramientas para hacerlo esto, ¿no? Una de ellas, mañana se va a hablar un poco de cómo dar un buen feedback, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es como más adentro de qué hacer en la reunión. Entonces, esa capacitación también va a estar muy interesante porque complementa, ¿no? Hay diferentes maneras de dar feedback, hay cómo hacerlo, entonces hay estrategias, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho también a complementar este tema. Bien, entonces, de mi parte eso ha sido todo. Si no tendrían ninguna pregunta, ya estaríamos finalizando esta capacitación. Bueno, esta conversación. Sí, adelante, señora Gina Marengo. Gracias, Liz. Luis, una consulta. Estas reuniones de one-to-one, ¿cuándo se recomiendan hacerlas? ¿Cuando hay algún problema en el área? ¿Una vez al mes? ¿Cuál es la frecuencia? Bien, entonces, es una excelente pregunta.
se recomiendan hacerlo siempre. O sea, para mí personalmente, como líder, un líder debería siempre tener estas conversaciones. Eso es lo que se recomienda. O sea, no hacerlo de vez en cuando, sino siempre. Que sea como algo de desarrollo, que sea algo como ya que tú te enfocas en conocerlos individualmente a tus colaboradores, ¿no? Deberías tener inclusive una frecuencia, ¿no? Hay, investigando un poco, hay consultoras que ya tienen establecidos, hay indicadores, todo eso, ¿no? Pero tú deberías tener una frecuencia con tu colaborador, ¿no? Deberías decir, cada mes vamos a conversar, nada más, vamos a conversar. Quizás no decirle, vamos a tener un one-to-one, ¿no? Porque quizás para algunos suene como una reunión muy dura, ¿no? Pero vamos a conversar cada mes de tus preocupaciones y esto, ¿no? Entonces, en conclusión, sí deberíamos tenerlo con todos. Hay ocasiones en que sí se hacen para cuando hay un problema, hay diferentes tipos de one-to-one, en verdad, ¿no? Pero sí hay a veces en que tienes que hacerlo cuando hay un problema y necesitas conversar con él. Entonces, para ello, haces ya una privada, una reunión especial, por decirlo, one-to-one, ¿no? Pero sí deberías tener un calendario con tus colaboradores de estas reuniones, ¿no? Porque es importante, en verdad, saber qué es lo que ellos piensan, ¿no? No quizás de vez en cuando, ¿no? Sino tener quincenal, mensual, dependiendo de cómo la analicemos también. No sé si responde tu pregunta. Sí, Luis, gracias. Ya. Gracias también por consultar. Entonces, no se olviden de eso, ¿no? De que deben tener una frecuencia, como decía al inicio, deben ser quincenales o mensuales, ¿no? Dependiendo. Al inicio se recomienda de que sean un poquito más seguidas mientras vamos conociendo, ¿no? Ya después, perdón, mientras vamos ganando la confianza, esa es la palabra correcta, ¿no? Conociendo que vamos ganando la confianza de nuestro colaborador, ¿no? Ya después sí ya pueden ser mensuales, ¿no? Y ojo que, como dije, no es reuniones como para ver, ya, ¿cómo te fue en tu indicador, no? O sea, no son estas reuniones de seguimiento, ¿no? Sino son conversaciones de desarrollo. Bien, si no hubiese más preguntas, ya estaríamos finalizando. Recuerden que esta sesión está grabada, las capacitaciones también están en la página web de Mochilab. Y de mi parte ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Excelente, José Luis, muchísimas gracias. Agradecemos a todos también por su participación el día de hoy. Recuerden dejarnos su asistencia, por favor. Liz les acaba de compartir el enlace nuevamente. Y como José Luis ya lo mencionaba, todo este material está siendo compartido en la página web del Desafío Muchicmuy. Eso sería todo por hoy. Los esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde con la capacitación de feedback. Gracias.